¿Qué tal? No tuvimos Fórmula 1 este fin de semana, pero noticias muchas y además aprovechamos el espacio para tocar otros temas que nos quedaron pendientes. Por ejemplo, la semana pasada se disputó en Chile una fecha del Mundial de Rally, el Campeonato Mundial de Rally, con una carrera muy interesante, que tuvo todo tipo de pormenores, eh, matizada por el hecho de que tuvimos un clima inestable. Entonces, ¿eso qué significó? Significó que se largó con piso húmedo debido a unas lluvias previas muy intensas, y en ese escenario el largar adelante tenía menos inconveniente que lo habitual cuando el piso está seco. Precisamente porque hay tanta diferencia en un rally entre largar primero o largar más atrás, la carrera se inicia con el orden de largada inverso al estado del campeonato hasta ese minuto. Entonces eso significó que el puntero del campeonato, Elfyn Evans, tuvo que abrir la ruta. Normalmente eso es un tremendo inconveniente porque pierde mucho tiempo, pero como el camino estaba húmedo, eso se neutralizó, y en la primera vuelta que se dio durante el viernes, Elfyn Evans mantuvo la primera posición en la carrera, lo que es muy bueno. Cuando en la tarde se empezó a secar, empezó a aparecer el problema de ir abriendo ruta, y en ese momento entonces avanzó el francés Formó del equipo Hyundai, que llegó primero en esa etapa completa. ¿Por qué? Porque él largaba mucho más atrás. Entonces, al día siguiente, en la noche llovió torrencialmente. Cuando se invirtió cuando la largada pasa a ser entonces de acuerdo al orden del primer día, Evans tuvo nuevamente la ventaja de poder largar más adelante y pasó a puntear la carrera, dado que estaba lloviznando, con mucha neblina, un escenario que para un piloto galés como él era absolutamente natural. Cuando a mediodía salió el sol y el camino se secó, se acabó la ventaja de Evans, y el que empezó a avanzar definitivamente fue el múltiple campeón del mundo Sebastián Ogier, quien fue recortando segundo a segundo hasta ponerse en el primer lugar, y el que no entregaría más, ganando este rally del Biobío de manera a lo campeón. Definitivamente fue descontando en cada tramo, e incluso él ganó la etapa del domingo y ganó el súper especial, que da puntaje aparte. Había 35 puntos en juego durante todo el fin de semana, y Ogier se llevó los 35 puntos, lo que lo pone absolutamente a la cabeza del campeonato por una parte, y por otra parte con una tremenda opción de obtener octavo título, me da la impresión que es, cuando no estaba programado para eso. Digamos, para cerrar la nota, Ogier iba a correr algunas carreras este año. Las pocas que corrió las ganó, y entonces sin quererlo llegó a ponerse en una posición para pelear el campeonato, y eso hizo que viniera a Chile, que no estaba dentro de su programa, y que vaya a correr las 3 carreras que quedan, porque su opción de campeonato, insisto, se fue puntero de Chile, está muy abierta. Si no pasa nada irregular, debería coronarse nuevamente. Muestra un nivel una diferencia de manejo, una diferencia de rendimiento que es apreciable. Así que tuvimos entonces la oportunidad del Rally Mundial, la organización como siempre impecable, los caminos del Biobío de los mejores del mundo, y por eso mismo es que es muy probable que el rally siga por muchos años más en Chile. El próximo año ya está firmado y ya se está discutiendo la renovación hasta fin de esta década. Así que definitivamente una muy buena noticia para los aficionados al rally, el de tener el mejor nivel en Chile, y además una carrera en que se dieron todo tipo de elementos para mostrar lo que son los pilotos de esta disciplina. Lo del sábado en Nürburgring, el escenario típico, conocido, el infierno verde, como es llamado en Alemania, realmente marca un hito de la historia del automovilismo contemporáneo. ¿Por qué?
porque Max Verstappen había hace un par de semanas hecho una prueba de suficiencia para poder correr en el mismo ring, cosa del rigor de los alemanes. Entonces el sábado participó en una fecha del campeonato de resistencia alemán que se disputa en el Nürburgring, una carrera de 4 horas, y adivinen, ganó de punta a punta, bajó en 2 segundos el récord histórico para la categoría en el circuito, largó él la carrera desde una tercera posición, ya en la primera curva estaba primero, y empezó a acumular ventaja entregándole el auto a su compañero de equipo en una carrera de 2 pilotos con más de 1 minuto de ventaja, la que este compañero de equipo mantuvo para ganar la carrera con más de 30 segundos de ventaja. ¿Quién es este compañero de equipo? Que pasa como desapercibido, pero para que Verstappen lo elija para ser su acompañante, algún mérito debe tener. Bueno, se trata de un británico de 22 años, se llama Chris Luningham, que probablemente a partir de ahora va a ser una figura muy conocida, y que es parte del programa de pilotos de simuladores que financia y que mantiene Verstappen. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, Verstappen es un gran participante de campeonatos de simuladores, y este Chris Luningham es uno de los mejores. Y por eso lo patrocinó y lo apoyó Verstappen para que se integre en este equipo. Él tiene tuvo alguna experiencia previa a los simuladores en automovilismo de pista, pero Verstappen lo separa de su grupo de pilotos de simuladores, lo integra a un auto real y lo lleva de compañero de equipo, y ganan este debut de Verstappen, que sin duda marca y define mucho lo que es la personalidad de este múltiple campeón de Fórmula 1. Lo notable es que hoy en día los pilotos de Fórmula 1 se concentran exclusivamente en lo que es la Fórmula 1. Mal que mal son 24 fechas, lo que les ocupa gran parte del año. En cambio Verstappen, mientras otros pilotos se dedican a relaciones públicas o a participar de actividades paralelas, él los fines de semana libres que tiene los usa para correr, como fue este caso. No es algo habitual en los últimos tiempos, sí lo era en ese automovilismo que muchos añoramos de hace varias décadas, en que los pilotos de Fórmula 1, como el calendario era mucho menos extenso, tenían tiempos disponibles y aprovechaban de correr en carreras de resistencia. Todos corrían las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, aprovechaban de correr carreras específicas como las 500 millas en Indianápolis, aprovechaban de correr en autos de turismo, muchos se enfrentaban en autos de turismo. Era una manera, además, las platas que había no eran las de ahora, y por lo tanto los pilotos, para hacerse un buen pasar, corrían todos los fines de semana en distintas categorías. Bueno, eso se perdió hace mucho tiempo, y lo que ha hecho Verstappen es devolverle un poco el entusiasmo, o sea, muestra de que él, más allá de ser campeón de Fórmula 1, le gusta correr por la esencia del deporte, por la esencia de ser competitivo. Así que bien por él, y mejor todavía que él se expuso con todo su prestigio a que alguna figurita aparecida por ahí le ganara. Bueno, no se dio el caso, los demolió, y tenemos entonces Verstappen demostrando que sigue siendo uno de los mejores de la historia. Yo creo que está entre ellos, y nos sigue sorprendiendo con ese entusiasmo cuando se aproxima una nueva fecha de la Fórmula 1, donde ha revivido su opción de reeditar el título. A propósito de la próxima fecha, en Singapur, digamos que es un circuito callejero, muy ondulado y con temperaturas normalmente muy altas. ¿Qué significa eso? Que lo que ha sido de alguna manera un revivir de Red Bull ha sucedido en circuitos lisos y con la ventaja además de temperaturas bajas. En Azerbaiyán tuvimos temperaturas bastante bajas. ¿Por qué es importante este hecho? El hecho de que tengan ondulaciones hace que el auto haya que ponerlo más alto, por decirlo de alguna manera, para que no tope. Y cuando el Red Bull, hay que subirlo, pierde rendimiento frente, por ejemplo, al McLaren. Y desde el punto de vista de la temperatura de la pista, definitivamente cuando hace calor,
los Red Bull destruyen los neumáticos traseros mucho antes que lo que, por ejemplo, hacen, y que son los que mejor lo hacen, los McLaren, que son capaces de mantener los neumáticos en temperatura, aunque las condiciones externas sean de alta temperatura. Entonces, definitivamente, si estamos frente a un renacer del equipo Red Bull, lo vamos a ver después de la fecha del próximo fin de semana, porque en Singapur se dan todas las condiciones adversas para Red Bull. Piso ondulado y alta temperatura. Es tan así el hecho de que a Red Bull le cuesta en Singapur, que es de los pocos circuitos donde Verstappen nunca ha ganado. Nunca Red Bull ha podido ganar en Singapur porque sus autos han estado siempre hechos para superficie más lisa y sus características de puesta a punto hacen que cuando hace mucho calor su rendimiento caiga. Así que tenemos entonces la expectativa con respecto a esta carrera en Singapur de ver si lo de las dos carreras que ganó Verstappen fueron por las condiciones especiales de ambos circuitos, Baku y Monza, o si de verdad han encontrado algo en el desarrollo del auto que le permite ponerse a la par con McLaren. El campeonato, entre comillas, todavía está abierto, quedan muchos puntos en juego y con lo demoledor que normalmente resulta en estas ocasiones Verstappen, todavía podemos pensar de que podría haber lucha hasta el final. Así que atentos entonces a lo que pasa en Singapur. Como digo, un circuito bastante atípico y ahora si Verstappen en estas condiciones logra rescatar puntos o ser más competitivo, definitivamente estamos frente a un revivir de Red Bull y el campeonato se podría poner al rojo. Que tengan una buena semana y nos reencontraremos para Singapur.